Amigos, muy buenas noches. Siguiendo en la línea de tocar temas vinculados con nuestro patrimonio, el día de hoy tenemos la presencia del arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada. Él es un conservacionista del patrimonio cultural, ya lo hemos tenido en otra oportunidad. Humberto, muchas gracias por estar en Hora 8. El agradecimiento mío por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Bueno, continuando un poco en estas jornadas de promoción y defensa del patrimonio cultural, ¿Cómo no? Hace 2 días tuvimos la presencia de Mariana Muldepiz, historiadora del turismo, y de Luchín Castañeda, un empresario del turismo, que tuvieron un pequeño debate sobre la conveniencia o no de la construcción del teleférico de Machu Picchu. Temas importantísimos para el Cusco. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar de tus conocimientos, de tu experiencia en el tema, para hablar sobre en qué situación se encuentra el centro histórico de la capital, el centro histórico de Lima, declarado patrimonio cultural, en fin, y ahora en una etapa tan importante, pues tenemos pues un proceso municipal a puertas para elegir nuevas autoridades. Efectivamente. ¿Qué nos puedes? Gracias por la invitación nuevamente, Ricardo. En realidad, el tema de la conservación del patrimonio cultural en el país tiene realmente todavía unas secuencias que no son compatibles con lo que viene a ser la conservación y la restauración dentro de los centros históricos que tenemos en el país, sobre todo de 3 básicamente que son declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Estamos hablando del Centro Histórico de Lima, del Centro Histórico de Arequipa y del Centro Histórico de la Ciudad de Cusco. Ya que estamos, digamos, con el debate electoral por las elecciones municipales, yo veo con mucha preocupación que no le han dado ninguno de los candidatos que actualmente están en la disputa del sillón municipal la importancia debida al tema de qué es lo que se va a hacer con el Centro Histórico de Lima. Porque lamentablemente, y tengo que decirlo con esta palabra, lamentablemente, la gestión actual del alcalde Castañeda Locio ha dejado muchísimo que desear en cuanto a la gestión que han hecho en el Centro Histórico de Lima. Lamentable realmente para mí, como conservador, como especialista en la conservación del patrimonio edificado en mi país, yo tengo que deplorar la forma como han tratado el Centro Histórico de Lima. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que más censurarías? Una cosa que es visible y que cualquier persona puede darse cuenta que no necesariamente tiene que ser especialista en el tema es el piso rojo que le han puesto al centro histórico, una cosa completamente degradante. Nunca el Centro Histórico de Lima ha tenido un adoquín del color que tiene en ese momento y que lo pintan cada 15 días o cada 3 semanas, en fin, no lo sé. Una cosa totalmente fuera de contexto, antihistórico, porque no ha tenido ese piso el Centro Histórico de Lima. Si pudieron haberle puesto un adoquín que no necesariamente era de piedra, sino un adoquín artificial como el que ya han colocado, con un color gris por último para disimular, hubiese sido adecuado. Pero el color rojo y que lo pinten cada 15 días, eso es una cosa que no se hace en ningún centro histórico del mundo. Claro, yo sin ser un experto en el tema, realmente, si tengo que pensar en un color, digamos, para el piso de una ciudad histórica como Cusco, Arequipa o cualquier ciudad de Europa, me imagino siempre un gris, un color muy parecido a la piedra, ¿no? Finalmente. Claro, si es posible imitando más o menos la piedra, porque como te digo, los adoquines que han colocado son artificiales y en ese sentido, con un color gris hubiese sido una cosa mucho más adecuada. El rojo, digamos, es más para zonas urbanas, más modernas, presumo yo, ¿no? Digamos, podría pegar eso en una zona residencial, es una zona relativamente residencial moderna, ¿no? Contemporánea, pero estamos hablando de un centro histórico que tiene más de 400 años, estamos hablando de un centro histórico que ha sido capital del virreinato en Sudamérica, estamos hablando de un sitio que antes de la llegada de los españoles ha habido presencia cultural de nuestros antepasados, ¿no?, prehispánicos, y había un asentamiento humano, había un asentamiento que precedió a Lima con la llegada de los españoles a partir de 1535. Yo me imagino que en Ciudad de México, en Bogotá, digamos, no se les ocurriría hacer poner un colorín de ese tipo, ¿no? Imposible. Ahora, tengo entendido que el INC, el Instituto Nacional de Cultura, les dio la luz verde para que puedan colocar este piso. Entonces, ahí hay una incompatibilidad entre la función del Instituto Nacional de Cultura, que es justamente la de conservar, preservar y restaurar en la medida de sus posibilidades, por lo menos hacer cumplir la ley con respecto a cómo gestionar centros históricos, como te vuelvo a repetir, sobre todo si son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Porque nuestro Estado, el Estado peruano, es un Estado que tiene la responsabilidad de sacar adelante la convención que firmó en el año 1972,
que es la Convención de la Conservación, de la Protección del Patrimonio Cultural y Natural en nuestro país. Esa convención es vinculante para nuestro país y está ratificada en el Congreso de la República en el año 1982. Así es que estamos asistiendo lamentablemente a una gestión que no ha sido de la más adecuada para el centro histórico de No Lima. puedo dejar de preguntarte cómo afecta el Metropolitano al centro histórico de Lima. Vamos a ponerle un ejemplo así tan elocuente como este. En una cristalería, no se le puede meter un elefante para que circule por entre estas vitrinas con estos elementos tan delicados y tan... El centro histórico de Lima es eso. El centro histórico de Lima es una cristalería que está conformado por diferentes casonas, está conformado por diferentes espacios declarados, ambientes urbanos monumentales, hay una zona monumental, hay una zona urbano monumental, todo esto nucleado en lo que viene a ser el núcleo fundacional de Lima, que es la Plaza Mayor y los alrededores. Hay un área de protección de la UNESCO que está declarado y que es la responsabilidad de nuestro país, como Estado parte firmante de esta convención, en conservarla, en protegerla. Hemos luchado tantos años en Lima para retirar el transporte público masivo. Ustedes se acuerdan seguramente que habían micros y ómnibus que ingresaban hasta la plaza misma, hasta la plaza de armas. Y los ambulantes, ¿no? Evidentemente. Entonces se luchó tanto para poder retirar el transporte público masivo y limitarlo exclusivamente a la zona de Tacna, Emancipación, o inclusive a la zona de la avenida Bancay, y por la parte este, por Circunvalación, y por la parte sur podríamos estar hablando justamente de la avenida Emancipación, o inclusive hasta el límite con la avenida, con el Palacio de Justicia. Entonces, la gestión actual del alcalde Castañeda arremete un proyecto con mucha fuerza y con mucha imposición al Instituto Nacional de Cultura en la época que yo trabajaba justamente en la Dirección de Patrimonio de la Humanidad, y le dijimos a la Municipalidad de Lima, esto no puede pasar, señor alcalde, por cuanto se está violentando las normas que nosotros hemos reconocido como ley propia, que es la Convención del año 72, y en el cual nos prohíben hacer este tipo de trabajos. ¿Por qué es tan pernicioso el Metropolitano dentro del área de protección de UNESCO? Está ingresando por Lampa, Emancipación, y sale hacia la plaza o el Monumento a Castilla. Pero por otro lado, de la estación central también sale otro ramal que va por la avenida España y va por la avenida Alfonso Ugarte al mismo punto. O sea, se abren de la estación central y se vuelven a encontrar en la Plaza Castilla. No tiene ningún sentido haber hecho ese brazo hacia Lampa y Emancipación, por cuanto no era necesario. La gente camina muy bien de la avenida Bancay hasta la avenida Tacna, desde el Palacio de Gobierno hasta el Palacio de Justicia, y quien tiene necesidad de tener una movilidad en ese momento a la mano, con un taxi simplemente, si es necesario llevar algún bulto, y lo sacaba sin ningún problema del centro histórico. Meter el Metropolitano, como le digo, es el equivalente a meter un elefante a una cristalería. Tiene estos paraderos que son sobreelevados y que están dividiendo en dos virtualmente el jirón Lampa y el jirón Emancipación. Entonces, ha venido una delegación de UNESCO que se llama un monitoreo reactivo, según los términos que utiliza UNESCO para este tipo de supervisiones que hace a sitios de patrimonio de la humanidad, y se dio con la sorpresa que el Metropolitano ya estaba casi listo. Entonces, por lo último que la municipalidad en este momento está luchando es por hacer el paradero que está en el cruce de Lampa con el jirón de la Unión. Y UNESCO les ha dicho, esto no se puede hacer, y se los prohíbo. Esta recomendación la ha dado recién el Centro de Patrimonio Mundial en la última convención o en la última sesión del Centro de Patrimonio Mundial en agosto, el mes pasado solamente, en la ciudad de Brasilia. Al Estado peruano le he dicho, señores, ok, ya está el Metropolitano dentro, pero por lo menos no me hagan ustedes el paradero que está en Jirón, Lampa y Emancipación, porque hay una serie de evidencias arqueológicas entre virreinales y republicanas que se han encontrado. Ustedes saben que el jirón Lampa y Emancipación eran unas calles angostas, como son todos los jirones al interior de Lima.
El ensanchamiento se produce en Lampa y se produce en la avenida Emancipación y se corta todo Humberto, un frente. mil disculpas, te tengo que cortar. Vamos a pasar un ratito a la franja. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Gracias. Listo.